puse... Bueno, ya está. Entonces, si miras la pantalla compartida, ¿verdad? Una presentación que dice Energía y Cambio Climático FS 102. Ahí la tengo. Ah, bueno, sigamos entonces. Entonces, en los temas de la primera unidad, básicamente son estos que están acá. Primero iniciamos hablando de los tipos de desarrollo. Después hablamos de la atmósfera, sus contaminantes. Y dentro de esos contaminantes nos vamos a dar cuenta que están los gases de efecto invernadero. Explicamos qué es lo que producen estos gases, qué es el calentamiento global. Y después hablamos de algunos convenios que están firmados, en los cuales Honduras también es parte, para tratar de revertir el efecto generado por los mismos en la atmósfera. No sé si alguna vez has escuchado hablar sobre el desarrollo sostenible o el desarrollo sustentable. La verdad no, la verdad no. Pero si, por ejemplo, si te dicen desarrollo, ¿qué te pensás? ¿Qué es lo que viene a tu mente? En ese momento yo creo que es como procesos para mejorar. Ajá. O sea, si hablamos de desarrollo, es alguien que evolucionó para bien, ¿verdad? No es que se mantuvo estático y empeoró, sino que desarrollo es mejorar. Entonces, podemos decir que desarrollo es un cambio en nuestra realidad. Es un avance, o sea, implica un cambio. Pero como mencionábamos, un cambio puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, si cambiamos de trabajo y ahora ganamos quizás menos dinero por el que ganamos en el anterior y tenemos que trabajar mayor cantidad de horas, entonces no es un avance, ¿verdad? Se podría decir. Pero, pues, por ejemplo, si cambiamos de trabajo, tenemos el mismo sueldo, pero trabajamos menor cantidad de tiempo, entonces es un avance, ¿verdad? Porque al final por cantidades de horas te están pagando más. Y esos cambios, muy importante, la última frase que aparece ahí, que nos permiten cambiar la realidad. Entonces, es un cambio positivo que nos permite avanzar y nos permite cambiar nuestra realidad. Entonces, a veces no entendemos esto, ¿verdad? Nosotros somos causantes de las mismas situaciones que tenemos a nuestro alrededor. A veces ocurre que estamos esperando, no, quizás no es tu caso, pero a veces como sociedad esperamos que los problemas los resuelva otro. Por ejemplo, si hay basura en la calle, le echamos la culpa, puede ser a veces a la alcaldía o al gobierno local que no limpia. Pero a veces nos falta analizar de cómo es que esa basura llegó a la calle, ¿verdad? No es que él salió del basurero y se fue a tirar a la calle, sino que alguien iba pasando y la tiró. Entonces nosotros también somos corresponsables de lo que nos sucede. Si como sociedad no estamos alegres, entonces la sociedad está desarrollando acciones que nosotros mismos hemos permitido, ya sea de una manera consciente o subconsciente. Entonces, estos dos tipos de desarrollo son bastante similares, el sostenible y el sustentable. La principal diferencia entre ellas es lo que está, por ejemplo, remarcado con la línea de abajo. Si hablamos de efectos socioculturales y políticos, son casi idénticos. Pero si hablamos de aspectos económicos y ecológicos, ahí es donde tenemos la principal diferencia. Para el desarrollo sostenible, todo ser tiene el mismo derecho a la vida. Para el desarrollo sustentable, más que todo tiene que estar centrado en garantizar el sustento para el ser humano a futuro. Ambos tipos de desarrollo se basan en estos ejes que tenemos en esta parte de acá.
Eh, ¿Recordás haber visto alguna vez un trípode de cámara? ¿De cuál? Una cámara, un trípode. Ah, sí, sí, correcto. ¿Qué ocurre si una pata es más larga que las otras? Sí, tenemos un desequilibrio. Ajá, entonces si pones algo arriba, ¿qué podría pasar? Se va a caer. Se cae, no es estable, ¿verdad? Igual ocurre con el desarrollo. El círculo en azul, el círculo en verde y el círculo en rojo representan, por así decirlo, las bases del desarrollo. La parte social, la parte económica, perdón, y la parte medioambiental. Eh, entonces, imaginémonos que es como una especie de, de trípode, ¿verdad? Si el trípode de sus tres patas son iguales, entonces es estable. Pero si una es más larga que la otra, entonces ya no es estable. Y si para variar las tres tienen diverso tamaño, es completamente inestable. Entonces igual pasa con la sociedad. Si alguien vela mucho más por el aspecto social y no se fija en el aspecto económico y ambiental, ese tipo modelo de desarrollo no es estable. E igual para cada uno de los casos, ¿verdad? Por ejemplo, a veces, vaya, por ejemplo, con los modelos socialistas, se centran más en el aspecto social y no se centran tanto en el aspecto económico o el medioambiental. Entonces, eso va generando desbalances en la sociedad. Igual sucede, por ejemplo, con el modelo capitalista, que se centra más en la parte económica y no va viendo qué va ocurriendo en el aspecto social o en la parte medioambiental, sobre todo, ¿verdad? Entonces, si es un sistema, si está en igual tamaño en la parte social y medioambiental, entonces vamos a decir que es vivible. Si la parte social con la parte económica crecen igual, entonces vamos a decir que es equitativo. Y equitativo es una palabra que es distinta a la igualdad. Por ejemplo, si, por ejemplo, pues yo estamos en una fiesta y solo hay un pastel. Y el pastel va a ser dividido entre nosotros. Entonces, si la persona que está haciendo la división trata de hacerlo de una forma igualatoria, entonces lo que nos va a dar es que cada uno nos va a dar la mitad del pastel. Pero igualdad no necesariamente es equidad. Equidad es que se reparta lo disponible en función de las necesidades. Entonces, supongamos que yo soy un niño y vos sos un adulto. Entonces, la porción que necesita comer un niño no es igual a la porción que necesita comer un adulto, ¿verdad? Correcto. Entonces, cuando hablamos de equidad, se refiere a eso, que se va a repartir en función de las necesidades, no en función de la cantidad de personas. Hay muchos memes que se utilizan para explicar la diferencia y creo que el más usado es de tres niños parados en un cajón, uno muy alto, otro mediano y otro menor. Si a todos se les da el mismo cajón, probablemente solo el más alto puede ver a través de una cerca. Pero si hace una distribución en la cual al mediano se le da uno y al más pequeño se le da dos y al más alto no se le da ninguno, entonces al final los tres pueden ver por encima de la cerca. A eso se refiere el término de equidad. Y si la parte económica es igual a la medioambiental, entonces va a ser viable. ¿Qué es el concepto de viable? Es que puede ser replicado y que puede ser financiado. Entonces, si algo es viable o tiene viabilidad, representa eso. Por ejemplo, cuando una persona va a sacar un préstamo a una institución bancaria, la institución bancaria, para decidir si le otorga o no el préstamo,
lo que hace es un análisis de viabilidad. O sea, es decir, lo que quiere construir puede generar ingresos para que esta persona me pueda pagar el dinero que se le está prestando. Y en función a eso determinan si pueden o no. Pero muy importante, si es equitativo, si es vivible y si es viable, entonces al final podemos decir que tenemos un desarrollo sostenible. Pero todo inicia en los tres ejes y ocupamos que como sociedad trabajemos en ellos de igual manera. Si trabajamos más en uno y al final ese eje se vuelve más importante que los otros dos, entonces es prácticamente imposible que logremos alcanzar este desarrollo. Entonces el desarrollo lo que intenta es sostener, mejorar la calidad de vida humana y de todos los seres vivos, sin sobrepasar los sistemas o ecosistemas, perdón, y el equilibrio que existe entre ellos. Entonces, intenta resolver las necesidades humanas y el medio para satisfacerlas. También las necesidades de la generación presente y las futuras. Es decir, si la cantidad de madera que ocupamos como sociedad es tal, pero hay infinidad de bosque, entonces no quiere decir de que vamos a ir a talar la mayor cantidad de bosque y que no importa qué ocurra con los demás, sino que hay que pensar siempre en las próximas generaciones. Pensar también entre las necesidades de pobres y ricos. No quiere decir con esto que como sociedad no tenemos que tener en cuenta las necesidades que tienen los ricos. Solo que se tiene que hacer desde un eje o punto de vista equitativo, ¿verdad? Hay ciertas situaciones que pueden ser solventadas por las propias personas en función de sus ingresos, pero hay otras que no. Entonces ahí es donde tiene que entrar el Estado y construir políticas que sean equitativas. Entonces, algunos instrumentos que han servido como eje humano para poder impulsar el desarrollo sostenible es este que se tiene acá como la Agenda 21, a la Agenda del siglo XXI, en el cual es básicamente una estrategia global para poner en práctica el desarrollo sostenible. Si estoy seguro, es algo a lo cual ahora se conoce como los ODS. No sé si has escuchado hablar de ellos. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible. Casualmente significa eso, ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la cual los países impulsados por la ONU son firmantes. Honduras es firmante. Hay 17 tipos de estos y creo que va a ser una de las asignaciones que les va a quedar a averiguar cuáles son. Fácil obtenerlo, solo pones en cualquier buscador objetivos de desarrollo sostenible y ya te aparece el cartel. Entonces, por ejemplo, va desde eliminación de la pobreza, lucha contra el cambio climático y otros. También está el convenio marco sobre la biodiversidad y quizás del que hablaremos más en esta clase. No porque los otros dos no sean importantes, sí lo son, pero la temática de la clase está más que todo centrada en el tercero. El convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Pero como había explicado, uno también de los objetivos de desarrollo sostenible tiene que ver con la lucha contra el cambio climático. Entonces, los postulados del desarrollo sostenible los vamos a ir desarrollando, comentando a continuación. El ambiente es un patrimonio que no solo pertenece a la humanidad, pero debemos de saber que el mismo no tiene precio, que no está en venta y, importante, que no somos los dueños. Como humanos, podríamos decirse que somos quizás la especie que tiene mayor capacidad de razonamiento, pero eso no nos da el nivel para decir de que somos dueños y que vamos a decidir sin considerar los efectos sobre las acciones que tenemos alrededor. Este segundo postulado es la principal diferencia con el desarrollo sustentable. Para el sostenible, todos los seres humanos tienen el mismo derecho a la vida. No importa el tipo, pero son distintos. Pero todos tienen el mismo derecho. Ahora,
nosotros podemos observar a través de este que es muy distinto, por ejemplo, en la sociedad. Y lo explico de la siguiente manera. ¿Qué pasa si yo salgo y tomo una pistola y mato a sangre fría a una persona? ¿Qué haría el sistema de leyes conmigo? No, claro que según el sistema usted está cometiendo un delito. Y eso significa que tendría que aprenderlo, castigarlo. Ajá, ¿y cuál es el castigo? Para nosotros los humanos, la cárcel. Vamos a la cárcel, ¿verdad? Quizás unos 20, 30 años. Pero ¿qué pasa si yo siempre tomo esta pistola y mato a un perro? Sí, pero, Yo no voy a la cárcel, ¿verdad? ¿O qué pasa si voy yo, tomo una motosierra y corto un árbol? tampoco hay represión. Si me llegan a agarrar, quizás una multa, pero si estoy en un parque nacional, ¿verdad? Sí, Si estoy en un lugar común, no pasa nada. Entonces ahí están las diferencias, ¿verdad? Igual maté seres vivos, pero el castigo es distinto. Entonces es algo en lo cual se tiene que avanzar, ¿verdad? Al final el beneficio, por ejemplo, que puede dar ciertas especies de animales son muy importantes para el equilibrio entre las propias especies. O los beneficios que nos da un árbol limpiándonos el aire son mayores, ¿verdad? Entonces hay que tener todo esto en cuenta. Recordemos que de momento el planeta Tierra es el único planeta donde podemos estar. Se están invirtiendo millones y millones de dólares para tratar de ir a Marte a ver si es vivible, pero hasta el momento solo en la Tierra podemos vivir. Los recursos naturales no son exclusivos del ser humano, sino que también tienen que ser compartidos con las demás especies. Muy importante, el campo de acción o responsabilidad del ser humano inicia con nosotros mismos. Es decir, la mayoría de acciones que vamos a ver en la clase que podemos implementar son a nivel individual. Pero si como conjunto, como quizás barrio, colonia, la empezamos a hacer en conjunto, entonces empezamos a tener un mayor impacto. Y si después ya como ciudades o como países hacemos todo lo demás, entonces ya y tenemos un mayor impacto. Ocurre similar, por ejemplo, con el dengue. Yo tengo que ser responsable de limpiar mis recipientes, ¿verdad? Es decir, si tengo una pila, asegurarme de que no tenga larvas. Si en todo mi bloque todos hacemos la misma tarea, entonces todas las casas de ese bloque no van a tener larvas. Ahora, el problema es si uno no hace su tarea. De nada sirve que los otros vecinos estén limpiando si una casa tiene una pila abierta, no la limpia y es un criadero de larvas. O vaya, igual funciona con esto ahorita del COVID, ¿verdad? Mi deber es protegerme a mí y a los demás, usar una mascarilla, limpieza de manos. Pero ¿qué pasa si alguien no está siguiendo las medidas? Si alguien, por ejemplo, anda con la mascarilla en la mano o en la barbilla, entonces ya impacta, ¿verdad? Entonces, a veces no tenemos en cuenta cómo las pequeñas acciones del individuo pueden llegar a, a impactar en la sociedad. Entonces, tenemos que tener ese factor, ¿verdad? Y esto lo podemos ver como una máquina perfecta. No sé qué tan apasionado seas, por ejemplo, de los motores, de los vehículos, pero en un vehículo que el motor de arranque no funciona, ya no enciende el carro, ¿verdad? Y si comparamos el motor de arranque con el tamaño del carro, es básicamente chiquito. O que en un vehículo su filtro de combustible no está funcionando, ya no funciona el carro. O que para ese vehículo la llave se quebró. De nada sirve que todo lo demás esté bien, ¿verdad? Entonces a veces nosotros somos un pequeño engranaje de un gran motor que es la sociedad.
Pero si ese engranaje no está haciendo su trabajo de forma correcta, entonces va a afectar a la gran máquina. Y muy importante, y es una de las razones de la clase, los profesionales o las personas que han estudiado y que ejercen una profesión o función, somos los llamados a evitar o mitigar lo más posible el impacto negativo en el ambiente. El principal cambio que tiene que generarnos la educación es que nuestra modalidad o forma de pensamiento se modifique, en la cual nosotros al tomar una decisión tenemos que crear escenarios de aspectos positivos y negativos que van a ocurrir como efecto de esa decisión. Y por ejemplo, todas las clases que se llevan al principio, que quizás alguna vez como estudiantes nos podemos preguntar, ¿y esta clase para qué me va a servir? El objetivo que tiene es eso, prepararnos para el momento de toma de decisiones. No es que, por ejemplo, lo que miramos en filosofía, las corrientes de pensamiento, las vamos a aplicar tal cual, pero sí es algo que, por ejemplo, nos sirve para aprender a analizar y ver cómo piensan las personas que tenemos en nuestro entorno. Cuando nosotros, por ejemplo, puede ser que tengamos una persona muy conflictiva a nuestra par o en nuestro entorno, pero si nos damos un tiempo a pensar por qué esta persona es conflictiva, analizar puede ser de que su infancia fue difícil o otras situaciones que esté viviendo. Entonces ya vamos a entender a esa persona y vamos a entender, por ejemplo, que quizás su forma de ser no es contra nosotros, sino que es una forma en la cual está expresando una disconformidad que tenía. Entonces el desarrollo sostenible es algo integral. Integral significa que se tiene que abordar de forma grupal o con todos estos aspectos a mencionar. Desde un aspecto social, que incluye el estilo de vida de las personas, económicos, que tenga que ver con modelos que garanticen la sostenibilidad, o sea, que pueda ser replicable. En lo político, que implica la organización de las masas en función de una idea o ejecución. De lo cultural, que tiene que ver con el conocimiento y la participación. A veces creemos que cultura, por ejemplo, es ir a un teatro o escuchar música de determinado tipo. Cultura es el patrón de hábitos y costumbres que tenemos. Por ejemplo, cuando una persona arroja basura desde un carro al suelo, decimos que esa persona no tiene cultura. Pero no, todas las personas tenemos culturas porque todos tenemos hábitos y costumbres. Quizás lo que tendríamos que decir en esos casos es que esa persona tiene una cultura pobre o una cultura de cerdos, no sé. Pero todos tenemos cultura. Y también desde el otro aspecto ecológico, que tiene que ver con conservar y garantizar el patrimonio natural. Entonces, el desarrollo sostenible lo que busca es crear condiciones en las cuales se vayan equiparando todas las personas como sociedad. Como mencionábamos, se tiene que ver tanto las necesidades de ricos y pobres, pero con medios equitativos. Es decir, es fácil decir, ojos ricos, te vamos a quitar el dinero y se lo vamos a dar a los pobres. Pero de nada va a servir porque el rico, si ha trabajado de forma legal, es alguien que está entrenado para multiplicar su dinero. Mientras que probablemente el pobre no tiene el mismo aprendizaje. Entonces, probablemente va a tener dinero por un tiempo, se lo gasta y después cómo hacer. Entonces, lo que hay que trabajar es que ese tipo de enseñanzas o conocimientos sean de mayor acceso posible. Entonces, para esto es necesario que como sociedad se tenga una participación activa. Tener grupos o segmentos que sean muy pasivos. Al final no va a no va a tener un impacto positivo sobre la sociedad. Entonces es muy importante la participación
activa de todas las personas dentro de la sociedad. Y lo que se intenta tener es esto que vamos a llamar como un nuevo ciclo cultural, mismo que vamos a explicar en la siguiente figura. Entonces, como mencionábamos el caso del dengue con la limpieza de piletas, o como el caso del uso de las mascarillas conjuntas, o por ejemplo el caso de tratar de ser honrados en X o Y situación, tenemos que partir de una participación en conjunto. Si una persona, solo una persona lo está haciendo, es muy difícil de que eso pueda tener un impacto mayor. Entonces, si es una participación en conjunto, esto nos va a llevar a que tengamos un enriquecimiento cultural. Recordemos, todas las personas tenemos cultura, porque cultura es el conjunto de hábitos y costumbres que tenemos. Si alguien arroja la basura en la calle, no es que no tiene cultura, solo que quizás es una cultura pobre. Entonces, por eso decimos que si como sociedad o conjunto mejoramos, entonces vamos a tener un enriquecimiento en nuestro patrimonio cultural. Si el patrimonio cultural o nuestros hábitos y costumbres mejoran, entonces vamos a tener un nuevo modelo de desarrollo. Y si como sociedad estamos avanzando en el desarrollo, entonces las condiciones socioeconómicas van a mejorar. No necesariamente quiere decirte que todos vamos a andar en un Lamborghini o en un Ferrari, ¿verdad? Pero sí que al menos con el salario que se tiene se van a cubrir mayor cantidad de necesidades, ¿verdad? Por ejemplo, en Honduras está demostrado que una persona que gana el salario mínimo no puede cubrir las necesidades de toda la familia. Pero entonces algo en lo cual tenemos que trabajar y mejorar es que la persona que gana el salario mínimo pueda cubrir todas las necesidades básicas de su familia. Entonces tenemos que avanzar para mejorar esas sociedades. Entonces, si mejoramos las condiciones socioeconómicas, al final vamos a tener una mejora en la calidad de vida. Ahora, si observamos aquí en ninguna de estas flechas, podemos identificar dónde mejora y dónde termina, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es un ciclo que se tiene que repetir, 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 repetir. Es decir, si ya mejoramos la calidad de vida, no quiere decir ahí que tenemos que estancarnos, sino que nuevamente tenemos que iniciar el proceso. Siempre existirá un factor o una situación o una condición en la cual se pueda mejorar. Y esa mejora continua como sociedad, entonces va a ir mejorando la calidad de vida una y otra vez. El otro tipo de desarrollo es el desarrollo sustentable. Tiene aspectos, como ya hemos mencionado, bastante comunes, pero si hablamos del aspecto político y económico, medioambiental y económico son distintos. Entonces, los principios de este desarrollo sustentable es un sistema político para la toma de decisiones, un modelo económico capaz de crear excedentes en base a conocimientos técnicos, un sistema social de que ayude a evitar las tensiones como por un desarrollo desequilibrado, un sistema de producción que sea amigable con el medio ambiente y un sistema administrativo flexible capaz de tener autogobierno. Entonces, ¿qué es lo que intenta o cómo lo intenta hacer el desarrollo sustentable? Su objetivo es cuadruplicar la productividad de los recursos y de tal manera que se pueda satisfacer las necesidades tanto de los pobres y ricos. Ahora, ¿qué es la productividad? Productividad es la diferencia que existe entre los ingresos y egresos. Si una empresa, por ejemplo, gasta $100, por decirles, para crear algo, pero la vende a $100,
Entonces no tiene ganancia, no tiene productividad porque recupera todo el dinero que invirtió. Pero, por ejemplo, si ya lo vende a 105 y le costó 100 para producirlo, entonces su productividad es de 5 por cada unidad. Entonces, si se reducen los egresos o los costos y se aumentan los ingresos, entonces va a haber mayor productividad. Y muy importante, creo que también se mencionaba en el desarrollo sostenible, es la acción de pensar globalmente, pero actuar localmente. Es decir, si queremos alcanzar un beneficio global, tenemos que empezar a actuar globalmente. Entonces, para poder obtener esto o alcanzar esto, se propone adoptar medidas que ayuden a reducir las cantidades de combustibles. Por ejemplo, ahora existen vehículos que son más económicos, ¿verdad? Y por ejemplo, varias casas de vehículos ya vienen con sistemas de uso EcoBoost, por ejemplo, que lo tiene Ford o modo ecológico como otras marcas de vehículos. Y por ejemplo, ya están existiendo vehículos eléctricos que no dependen directamente de combustible o vehículos híbridos. Y también el desarrollo sustentable apuesta en invertir para tecnologías, por ejemplo, de energías renovables. La vamos a ver un poco más adelante, pero las energías renovables no es que no afecten el entorno, porque toda acción que hagamos tiene un impacto. Pero el efecto que tiene sobre el entorno es menor. Entonces, para poder alcanzar un desarrollo sustentable y sostenible también requiere de que como sociedad andemos buscando esas iniciativas que tengan o que generen un menor impacto. ¿Alguna duda o consulta? Si no, dejémoslo hasta aquí. Mañana ya hablamos de la atmósfera. Entonces, muy importante, quizás lo principal a recalcar es cuáles son los ejes. Sí. Si en el desarrollo sustentable yo miro que se aplica más el sistema como a cuánto se puede gastar, se puede ganar con los recursos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué no podemos meter algunas cositas del sustentable en el sostenible? Bueno, se supone que todo desarrollo sostenible es sustentable. Ah, okay. Pero no al revés, no todo desarrollo sustentable es sostenible. El sostenible es sustentable, pero el sustentable no necesariamente es sostenible. Solo que, como el caso que hablábamos al principio, el sostenible lo que intenta es de que todas las vidas sean tomadas de manera igual. Pero con el ejemplo que planteamos, que si mato a una persona, mato a un animal o mato una planta, los castigos son distintos, entonces nos damos cuenta que eso en la realidad no existe todavía, ¿verdad? Y, por ejemplo, creo que hay muy pocos estados que tienen un castigo severo, por ejemplo, para quien afecta animales o vegetación. Entonces, en la realidad, países que tienen modelos de desarrollo sostenible son, o sea, que en la realidad lo hagan para que lo cumplan. Si nosotros vamos o pasamos quizás por la Secretaría de Ambiente o lo que antes era conocida como Serna, nosotros vamos a ver un mega afiche quizás de unos 10 metros por 5 metros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y vamos a encontrar una unidad que trabaja en ese tema. Ahora, la pregunta es, ¿Honduras tiene un modelo de desarrollo sostenible?
Yo creo que no. Entonces, varios estados dicen que lo están implementando, pero en realidad pocos lo están ejecutando. Y que quizás ya es el aspecto en el cual tenemos que avanzar como sociedad. Entonces, solo recordemos los ejes del desarrollo, la parte social, económico y medioambiental. ¿Cómo lo podemos ver? Como un trípode. Si el trípode, todas las patas son igual de largas, entonces es un trípode estable. Podemos poner una carga ahí y sabemos que no se va a caer. Pero si una de sus patas es más larga o es más corta, entonces probablemente lo que pongamos arriba se va a caer. E igual ocurre con el desarrollo, pues. Ocupamos que todas estas sean igual longitud para poder garantizar o poder decir que estamos ante un desarrollo sostenible. ¿Alguna duda o consulta? Lo momento no. Gracias. Entonces quedemos ahí. Mañana hablamos de la atmósfera. Muchas gracias. A la orden, y no, nos vemos mañana. Saludos. Excelente.